en este sentido. Es decir, bueno, vamos a llegar al punto, sí, vamos a llegar al punto del cronograma, porque aquí viene una de las cosas más interesantes. Yo te quería preguntar, ¿qué se espera con esto? Ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales, porque sabemos que los derechos humanos, los derechos fundamentales, se regulan generalmente en la primera parte de la Constitución. Por lo tanto, lo que a mí me sugiere esta ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales es que los ciudadanos cubanos, por primera vez, van a tener la posibilidad de directamente ir a un tribunal y exigir la protección de los derechos que están constitucionalmente regulados, que son esos derechos que la gente conoce por derechos humanos. ¿Qué se espera con esto? O sea, ¿cuál ha sido, no sé si está al tanto, cuál ha sido el debate? ¿Qué estamos esperando que suceda con esto? ¿Qué beneficio va a tener el ciudadano de que pueda ahora presentarse o que exista una regulación que le permita defender ante los tribunales sus derechos fundamentales? Bueno, eso sería es decir, ese artículo 99 de la Constitución y ese mandato constitucional, para mí es un gran triunfo de esta Constitución. Quizás es una de las cosas más revolucionarias, más avanzadas que tiene esta Constitución. Lo que, desde mi perspectiva, lo que se está buscando con esto es crear un procedimiento que tiene es decir, que tiene una larga historia en América Latina y en otros países, que son los llamados procesos de amparo constitucional. Sería algo similar a eso, porque el artículo 99 deja claro cuáles son las condiciones de este proceso, que es una garantía para los derechos en sede judicial. Es decir, los tribunales, según la Constitución, son independientes de todos los demás órganos del Estado, así solamente se subordinan a la ley, aunque nosotros sabemos en el caso de Cuba que eso no funciona exactamente así, es decir, pero por lo menos formalmente funciona así. Y es un procedimiento que, según dice la Constitución, es preferente, es decir, tiene preferencia sobre cualquier otro procedimiento que se está haciendo, es expedito, es decir, tiene que ser muy rápido y es concentrado, es la otra forma, la otra clasificación, expedito y concentrado para su cumplimiento. Esos son los requisitos que pone la Constitución para este procedimiento. Cuando uno ve esos requisitos, está pensando en un amparo constitucional. Este amparo en muchos países se hace ante los tribunales constitucionales o ante las salas constitucionales. En Cuba, pensamos que esta Constitución iba a regular algo parecido a eso, pero no se hizo. Es decir, no se creó a nivel constitucional una sala para la garantía de los derechos. Pero eso no quita que se pueda crear a nivel de ley, cuando se haga la nueva ley de los tribunales populares, que está prevista para aprobar en el mismo momento, que hay una sala, quizás como la sala que existía anteriormente con la Constitución de 1940, como una sala para la garantía de los derechos humanos. Eso sería una gran victoria para todos los ciudadanos cubanos, porque tendrían la posibilidad de ir por una forma rápida. Quizás a lo mejor no necesitarían ni siquiera representación letrada, es decir, no tendrían que buscar un abogado, podrían ir por derecho propio, o si fuera un abogado, a lo mejor sería un procedimiento muy sencillo para reclamar estos derechos. Y eso se entronca mucho con los derechos reconocidos en la Constitución. La Constitución esta tiene toda una serie de derechos, como mismo la tenía la de 76, también, que no se han implementado, o que su implementación ha estado constantemente marcada por la violación de estos derechos por parte del Estado. Violación en dos sentidos. Una violación en no desarrollar, es decir, como sería no desarrollar estos derechos, en no tener leyes que digan cómo se van a ejercer estos derechos. Y la otra forma es una violación activa a la forma de actuar del Estado, que en su actuación viola esos derechos. Esos los casos son conocidos por todos los cubanos. Es decir, eso no hay que discutirlo. Si la negación de que los cubanos, que por más de 10 años, sí, hasta el 2006, desde el 93, sí, 14, 15 años, no pudieran hospedarse en las instalaciones hoteleras, no sé, por los planes para los vanguardias de la CTC, eso era claramente inconstitucional. El decreto 217 de las migraciones internas en Cuba, que le ponía limitaciones a las personas de otras provincias para vivir en La Habana, es completamente inconstitucional y todavía está en vigor. Era inconstitucional con la Constitución anterior y es inconstitucional con esta. Es decir, la tradición de acciones inconstitucionales del Estado cubano no es reciente. Y ahora vemos otra acción inconstitucional que yo no sé cuál es la razón de esa acción inconstitucional, si es porque no sé la razón, porque podían haberlo hecho formalmente bien, porque la Constitución prevé mecanismos para su reforma, es que aprueban un cronograma legislativo que va en contra de lo que dice la Constitución. Si la Constitución dice que tú tienes que aprobar esta ley en 18 meses, si tú vas a hacer eso, lo que tienes que hacer es reformar la Constitución, que la Asamblea lo podría hacer, un proceso de reforma constitucional y modificar esa disposición 12ª y decir, no va a ser 18 meses, van a ser 24 meses o van a ser 28 meses. Claro, por las razones que sea.
pero se podía hacer formalmente y ni siquiera eso hicieron. Yo digo, mucho trabajo. No, pero aparte es muy sencillo. Aparte el procedimiento está regulado en las mismas leyes que lo acabaron de aprobar ahora. La ley de la Asamblea Nacional regula el procedimiento para la reforma constitucional. Y en Cuba no tienen ningún riesgo porque todas las votaciones son unánimes. Es decir, para modificar la constitución se quiere una mayoría cualificada, no es una mayoría simple como es para las leyes, más de 2/3 de los diputados. Y esto de la posibilidad de ir ante los tribunales no será una cuchilla de doble filo, digo políticamente, porque mucha gente puede querer entonces utilizar el mecanismo para argumentar ante los tribunales lo que considera cuestiones que son más, o sea, tienen un matiz más político, ¿no? Derecho a la libre expresión. Bueno, si yo tengo derecho a la libre expresión, ¿por qué no? Por supuesto, ¿por qué no tengo acceso a los medios a dar un criterio contrario al del Partido Comunista? Exactamente. Así es como yo creo que debe ser. Y yo creo que esa sería una de las vías para movernos en el sentido de que en Cuba cada vez, es decir, de que en Cuba se avance, quizás es la gran, es decir, eso yo siempre lo he dicho, es decir, la gran falta que tiene esta constitución es que no reconoce expresamente como un derecho, el derecho a pensar políticamente diferente. Es decir, el derecho a reconocer el pluralismo político no está presente en la constitución. Ese derecho no se reconoce. Más allá de que diga que el partido es el órgano supremo del poder del Estado, yo no vería ninguna incongruencia en que se reconozca también el pluralismo político y en que se respete el pluralismo político. De hecho, eso es uno de los derechos más importantes. Pero aparte no es solamente que es uno de los derechos más importantes, sino que es que ahora mismo exactamente no recuerdo la fecha, pero es bastante lejana ya, en una cumbre iberoamericana en Viña del Mar, no recuerdo si fue en el 2006, hay una declaración que es sobre la democracia y Cuba firma esa declaración por el entonces presidente Fidel Castro, en el que dice que todos los estados garantizan o reconocen el pluralismo político. Pero no es eso. Cuba, desde el año 2008, firmó los dos pactos más importantes de derechos humanos, es decir, el pacto de los derechos civiles y políticos y el pacto de los derechos socioeconómicos y culturales. Todo el mundo pensó que iba a haber un proceso de implementación de esos pactos, que normalmente cuando un país lo firma, es que después se le sigue la voluntad de adecuar su legislación interna y ratificar ambos pactos. Desde el 2008 estamos hablando. Han pasado ya 2008, 2020, 12 años, van a ser 13 años. ¿Qué proceso tan largo? Es decir, en Cuba los plazos de tiempo no funcionan como no funcionan a los humanos en muchas otras partes del mundo, por lo menos en el mundo occidental. Es decir, parece que tiene una búsqueda hacia la eternidad. No se sabe exactamente cuándo se va a poner, se va a terminar eso. Y entonces, esos pactos, que son los dos pactos más importantes, porque a mí me llama mucho la atención que muchas veces se expresa que Cuba es parte de muchos instrumentos de derechos humanos, se compara con Estados Unidos, porque Estados Unidos, qué casualidad, Estados Unidos y Cuba son países que no les gusta mucho recibir responsabilidades por instrumentos internacionales de derechos humanos. Es una coincidencia un poco extraña, pero da la casualidad que Cuba no es parte de muchos otros que son súper importantes y eso es bueno reconocerlo, pero de los dos más importantes no es parte, ni los ha ratificado. Todo el mundo pensaba que después del proceso de la Constitución, de la nueva Constitución, iba a venir ya el proceso de adecuación de las normas en Cuba, que se ha estudiado muchísimo y se sabe cuáles son. Es decir, desde el momento que, mucho antes que Cuba firmara los pactos, se sabían cuáles eran las modificaciones que había que hacer en Cuba para que Cuba pudiera ser parte, es decir, de esos dos pactos sin ningún problema. De hecho, hasta Fidel Castro se le preguntó en una entrevista por qué Cuba no era parte del pacto de los derechos económicos y culturales. Si Cuba tiene una historia, supuestamente, es decir, una historia muy buena en temas de derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al deporte, derecho a acceso al trabajo, a la remuneración del trabajo. Y la respuesta, si mal no recuerdo exactamente qué dio, que era por dos temas. El derecho a la sindicalización, que es controversial en Cuba por el tema del único sindicato, y el derecho a huelga. Ese era el otro tema. En esta constitución tampoco se reconoce el derecho a huelga, ni tampoco lo reconoció el Código de Trabajo. Pero sencillamente Cuba, como mismo lo hayan hecho muchos otros países, podía hacer reservas de esos dos artículos. Quizás el país que más, exactamente, no quiero ser exacto y acudir a la memoria, pero uno de los países que más reserva ha hecho al pacto de los derechos civiles y políticos es los Estados Unidos. No sé en cantidad, pero tienen muchas reservas. Es decir, eso es un instrumento que tienen los países desde el punto de vista de su soberanía, hacer reservas y no tienen ningún problema con eso. ¿Qué sucede? El reconocimiento del pluralismo político
en Cuba es una necesidad. Es una necesidad porque es la única vía que se tiene para que se pueda avanzar de una manera civilizada sin llegar a algún tipo de conflicto que pueda romper con la estabilidad en Cuba y avanzar hacia un sistema que garantice una mayor felicidad y una mayor participación de todos los cubanos en su vida política. Esto es un proceso que está pasando desde hace ya bastante tiempo, pero que en los últimos años se ha agudizado. Y quizás el ejemplo más claro de esta agudización fueron los sucesos del 27 de noviembre, es decir, todo motivado por la actuación del Estado cubano, para mí desastrosa, con el movimiento de San Isidro, y la respuesta de muchos jóvenes, muchas personas que se congregaron ante el Ministerio de Cultura y que de esa forma civilizada, pacífica, haciendo ejercicio de un derecho constitucional, reclamaron ser escuchados por los funcionarios que estaban en esa institución, que en este caso fue un viceministro, y inició un proceso que hemos visto cómo se ha ido moviendo entre el escalamiento de las agresiones por todos los medios contra los que estaban en ese grupo, y las acusaciones a muchos de ellos de mercenarios, de vendepatria, asalariados de la CIA. Sí, ha sido un asesinato de reputación hacia toda una serie de personas